Bueno, hoy aquí estamos otra vez en el Martillo de Vulcano, segunda edición, tras una larga ausencia. Aunque esto parezca el sin estar, estamos aquí con los micros, pero no es sin estar. Hoy, yo aquí, un servidor, José Ángel Ríos, con Miguel Ruiz. Bienvenido a tu morada. Bien hallado. Hoy vamos a hablar de la película Asbestas, que se estrenó ayer, de Rodrigo Sorogoyen, director prolífico, con una trayectoria que es su sexto largometraje, tras 8 citas, Stockholm, si se puede decir bien o mal, Que Dios nos perdone, El Reino, Madre, que fue primero un corto y después la pasó a largometraje, y esta es Asbestas, una película que se esperaba con mucha expectación. Yo, por ejemplo, creo que... Y con razón. Y con razón. Y nada, ¿qué te parece, Miguel? Cuéntanos aquí, ¿qué te ha parecido la película? Fuimos ayer a verla en el cine y estaba siendo bastante deseada por nosotros para poder al fin verla. Es una película densa, por así decir, y muy opresiva, sobre todo. Podemos hablar ahora mismo de la película sin spoilers, por lo menos de momento. Si hay que hablar de algún dato relevante de la trama, ya lo avisaremos más tarde. Y diremos a partir de qué minuto hay spoiler para las personas que quieran tener una impresión de la peli sin que se la destripen, pero Exacto. Si nos prolongamos, pues a lo mejor va a ser difícil hablar sin hacer ningún spoiler que sea importante para explicarla, ¿no? Exacto. La historia de esta película ha sido rara porque la semana pasada quisimos verla en el preestreno en el Festival de Cine de Sevilla, que acaba de acabar, creo que acababa hoy el festival, con La Piedad de Eduardo Casanova, que también se estrenó ayer. Y también que encima fuimos a verla y estaban las entradas agotadas en el preestreno, entonces nos tuvimos que esperar hasta que ayer viernes, se estrenó ya nacionalmente. Lleno en la sala, tanto en el preestreno, que nos quedamos sin entrada, como ayer. Entonces, Sorogoyen se ha hecho ya un nombre, desde luego, después de, sobre todo, por lo menos de las que he visto yo, de El Reino y Antidisturbios, la serie. Eso es la serie, que no se nos olvide que es un Exacto. Un serión increíble. No sé si habrá segunda temporada, ojalá, no lo sé. Pero el tándem que tiene Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña en el guión, desde luego es muy, muy sólido. Y por lo menos de lo que he visto, todavía no he visto nada de él que sea algo o directamente malo o flojo. Es su segunda colaboración con Isabel Peña, tras El Reino, que ganaron el Goya. Si no estoy equivocado. Con un guión también excelso, el Reino, que también la vimos juntos, ¿recuerdo? Sí, la presentó Antonio de la Torre y... Fue gracioso, sí. Qué aventura. Claro. Antonio de la Torre también habitual con Sorogoyen en Que Dios nos perdone. Sí. Que Dios nos perdone también, otro peliculón. Es que Sorogoyen, madre mía, es que desde luego va cristalizando poco a poco la historia, y cómo la explica y cómo la rueda es maravilloso. Claro, para los que todavía no hayan visto Asbestas y quieran verla, aparte de ser una película bastante deseada, que se estrenó hace unos meses en Francia primero, no tiene nada que ver el ritmo con El Reino, por ejemplo. El Reino, para los que la hayan visto, El Reino empieza de menos a más y se convierte un poco en suspense tipo Hitchcock. Pero aquí Asbestas es más reposada, una película mucho más fría, mucho más solitaria, y además 2 horas 10, que no sé a ti, pero a mí se me pasaron rápido. A mí también. La película, en todo momento, no es spoiler esto, hay una especie de... está contenida, hay una tensión palpable. Bueno, podemos decir de qué va. Una aldea, un pueblo en Galicia. El protagonista, Denis Ménochet, famoso actor francés, muy conocido por el papel de Monsieur Lapadite en Malditos Bastardos. Sí. Luisa Era, maravilloso. ¿Qué decir de Luisa? ¿Qué decir? Uno de mis actores fetiche, ¿eh? De verdad. Feda 212, Reino,
Adoro sobre todo su capacidad de tener diálogos metralleta, Sí, sí. que a veces el tío empieza a hablar sin apenas puntuación, por así decirlo, y va declamando rápido, rápido, rápido un montón de texto sin absolutamente ningún tipo de problema. Es increíble. Y de estos actores también que es muy reconocible por sus expresiones, ¿no? Hijo de la gran putísima, si viene aquí todo María Santísima. Entonces, es muy reconocible, ¿no? Y bueno, y también los papeles que hace, que son siempre, pues, lo tiene en una entrevista que nunca lo llaman para ser de galán, por algún extraño motivo, ¿no? Ni de Latin Lover. Es un actorazo y para mí, yo lo he dicho algunas veces, es el Joe Pesci español. O sea, es típico actor secundario, pero con una vis cómica y a la vez terrorífica, porque la película, Asbestas, tiene unas escenas que es puro terror. En un suspense, un thriller, pero que te queda absolutamente, no sé a ti, son terroríficas y bueno, y el desenlace pues da prueba de ello, ¿no? Y ¿cómo decirlo, no? Esa tensión acumulada de que parece que va a pasar algo, diálogos, como tú has dicho, metrallético, sin cortes, ¿no? Hay uno en una, no vamos tampoco a destriparlo todavía, la taberna, o la hija, ¿no? con la madre, ¿no? La actriz Marina Foix, con la Marie Coulomb, la actriz que hace de la hija, sin corte, 5 minutos, 7 minutos, revelan verdad por los cuatro costados, está hecho de una manera... Y sobre todo cómo está escrito, de que son unas réplicas y unas contrarréplicas realmente impresionantes, sobre todo la conversación en un momento de la película, una de las protagonistas, que es una mujer francesa, madura ya, está hablando con su hija y es como 5 o 7 minutos, por ejemplo, así de escena, de réplica contra réplica y además el trabajo de cámara, la coordinación, las coreografías. Tienen que coreografiar la cámara para que vaya entre las dos actrices. Hay muchos cambios de posición en la cámara, va pasando delante de la cámara una de las actrices, se coloca a la derecha de la pantalla, después la otra se va, después un paneo de una cara a otra mientras ellas están enfocadas de perfil, y también la otra escena de la taberna entre Zahera y Denis Menochet, que están todo el rato de perfil, como otros 5 o 6 minutos de secuencia completa en el que poco a poco se va palpando una tensión, una tensión, una tensión, pero lo curioso de esta película, que por eso se diferencia muchísimo del Reino, y incluso de Que Dios nos perdone, es que nunca llega jamás en la película a estallar del todo. Siempre hay creciente, una tensión, una tensión, una tensión. Incluso yo llegué a pensar de que iba a haber un estallido de violencia física o de tiroteos. No, para nada. Es un cine muchísimo más reposado, e incluso que te puede hasta dejar peor cuerpo, porque nunca ocurre que estalle la violencia del todo. Siempre es todo el rato la atmósfera opresiva, muchísimo plano muy cercano a la cara para todavía que sea el espacio aún más opresivo. Al principio también se puede percibir que hay planos preciosos de Galicia, pero poco a poco va el propio enfoque, el propio encuadre de la cámara cerrándose cada vez más y más y más mientras avanzamos en la película, mientras avanzamos. Y el mismísimo plano final de la película es una cara, un primer plano casi, de un personaje, y entonces la película acaba. La película incluso acaba ya enfocando la cámara muy cerca de la cara, sin apenas mostrar el resto del paisaje. Es muy elegante también Sorogoyen, lo comentamos ayer, sobre cuando quiere mostrar el paso del tiempo, una elipsis. En la película ocurre algo y pasa un tiempo, se determina un año más o menos, y lo plasma en la nieve.
del paisaje. En principio están en primavera y se ven los prados verdes y tal. Y cuando quiere, en vez de poner el típico cartelito de un año después, la manera de expresar que ha pasado un año es que esos mismos campos se ven nevados. Entonces, claro, el espectador se cabra y dice, vale, pues aquí ya ha pasado un tiempo, ¿no? Y lo hace de una manera muy sutil y muy elegante, ¿no? También la manera en la que dialogan los planos. La película empieza con dos personas que están forcejeando con una res, o un caballo, o un buey. Esto no es spoiler, no se ve en la primera escena de apertura de la película, se ve un zoom a la nariz, al hocico del caballo, y luego hay otra escena, que no voy a contar lo que ocurre, en la que en una situación de bastante tensión es el mismo plano. Entonces ese plano dialoga con el primero para cerrar así ese setup que se estableció nada más abrir la película, y es como todo muy sutil y muy elegante, ¿no? Y eso, luego con un director alcanzado su madurez cinematográfica, que creo que lo dio solo ya la alcanzó hace mucho tiempo, no ahora, que tiene una carrera de sobra, una carrera increíble detrás. Y claro, de estos detalles es una sutileza y una elegancia, ¿no? que puede pasar inadvertida, pero eso te crea pozo y se queda en tu subconsciente de alguna manera y dices, hostia, qué bien ha hecho el tío, ¿no? Para no entrar en demasiados detalles, la película tiene una estructura muy particular. Claro, hacia la mitad o cerca ya del final del segundo acto, digamos que ocurre algo. Y claro, tú como espectador vas viendo y dices, no tengo ni idea de qué va a pasar ahora. Y de ahí viene lo que dije antes de esa tensión creciente. En una película que fuera, por ejemplo, muchísimo más taquillera, muchísimo más comercial, quizá una de Tarantino, tú podrías pensar, a partir de aquí va a haber un estallido de violencia. Cuando digo Tarantino, Tarantino, nunca pensé que lo diría, los años pasan por todo el mundo, también para nosotros, que eso haría el Tarantino joven, una explosión de violencia. Pero esto me recuerda más a Érase una vez en Hollywood, que aunque al final de Érase una vez en Hollywood hay una explosión de violencia, como suele ser habitual en Tarantino, tan exagerada que resulta hasta cómica, eso ya lo destina Tarantino, y se nota que maduró un poquito más, a lo mejor los 5 últimos minutos de película. Aquí yo pensaba que iba a ocurrir, pero no acaba por ocurrir, sino que simplemente estás como espectador a verlas venir. Y como que el cuerpo te pide... Sí. Claro, los espectadores que no lo han visto, ¿qué pasa? Bueno, al personaje de Denis Ménochet se la tienen jurada en la aldea, el personaje de Luisa Era y su hermano, sí, que son unos cabrones, sí, por algo que pasó, y se la tienen jurada. Y cómo eso tú lo palpas en el ambiente, claro, tú estás viendo la historia a través de los ojos del personaje de Denis Ménochet, y como que a ti el cuerpo te pide, véngate de esta gente, te están haciendo la vida imposible. sí. Entonces, empatizas tanto con el personaje que dices, pero cárgate a estos cabrones, ¿no? Porque aparte el personaje de Denis Ménochet, que ha engordado bastante, sí. el que lo vea, si como en mi caso, la última película que vi fue Malditos Bastardos, de la que hace 13 años, y lo ve ahora por primera vez, se lleva una sorpresa. Sí. Denis Ménochet se ha comido a Denis Ménochet y a Tarantino y a todo... Y a Brando. Y a Brando. Los últimos años. Claro, es un tío con el que mejor no te metas porque se ve que tiene bastante fuerza, pero a la vez como una especie de oso amoroso con cara adorable. Y dice, pero este hombre no le hace daño ni una mosca, ¿no? Y te encuentras con estos dos cabrones que le están haciendo la vida imposible a base de bien, y el tipo se enfrenta a ellos y tal, pero que eso no desemboca en un acto de violencia, que es lo que te está pidiendo el cuerpo. Es siempre como un deseo, Un placer culpable por parte, exacto, del espectador, que nunca llega a florecer. Yo pensaba que más tarde iba a ocurrir algún plan secreto
en el que se pudiera acabar con Zahera y Diego Anido, su hermano en la película, pero... Actorazo también, ¿eh? Actorazo. Yo no lo había visto en ninguna película, pero el papel que hace, el que hace de hermano de Luis Zahera, Diego Anido, tiene una cara inquietante en la película todo el rato. Y además, es lo de que se le da también a Sorogoyen, que por eso también me encanta a la hora de escribir, los grises. Hay siempre escala de grises, porque en prácticamente el monólogo, el plano secuencia entre Luis Zahera y Denis Menochet, ese duelo interpretativo, Denis Menochet defendiéndose, hablando en español, y además gritando e increpando. Que además en esa secuencia vemos también las motivaciones del personaje de Luis Zahera. Incluso, aunque Denis Menochet, que yo creo que no de manera muy sutil, se da a entender de que él, su personaje, como tiene carrera y es profesor, parece como un poco superior moralmente a Zahera, que es una personaje que no ha tenido estudios y que ha vivido todo el rato en el pueblo, Zahera interpreta esa escena y también empatiza un poco con él porque cuenta sus motivos, por qué necesita que el asunto que ocurre en la aldea, él necesita desesperadamente un dinero que puede ganar a causa de un pacto, por así decirlo, sin entrar en detalle en la aldea, y Denis Menochet sigue siendo como de moral intachable y haciendo de forma gratuita reparaciones de casas de la aldea. Y es una cosa que empatizas con los dos personajes, hay choque de motivaciones, y en esa escena, sobre todo, por mi parte, dudé de... no son tan absolutamente malvados Zahera y su hermano, pero tampoco Menochet es 100% bueno, porque también hay como un halo como de superioridad, de tener estudios superiores y demás cosas. Y eso siempre está presente en el cine de Sorogoyen, en el personaje de Roberto Álamo, por ejemplo, en Que Dios nos perdone, en Antonio de la Torre, en El Reino, y en Antidisturbios, vamos, lo más grande. No es una película de blancos y de negros, aunque evidentemente... Exacto. Y es de agradecer. Claro, empatizas con el personaje de Denis Menochet porque le están jodiendo la vida, pero claro, la escena en la que Zahera cuenta, y el hermano de Anido cuentan todo el proceso, todo lo que le ha pasado, no que lo justifiques, pero sí lo puedes entender, ¿no? Puedes decir, ¿no? Que es que a veces pues te hace falta una mala tarde, ¿no? Para que se te vaya la olla, ¿no? Y eso es muy humano. Al final la vida blancos y negros pues solo hay en determinadas películas, ¿no? Pero claro... Sobre todo películas muy taquilleras que necesitan a un público muy amplio, que también lo van a ver niños, como en Star Wars, por ejemplo, se tiene que ver rápidamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Bien, claro, la película Asbestas es más realista en ese sentido porque te está mostrando simplemente a personas, ¿no? Tanto con sus virtudes como con sus defectos, aunque estos personajes, Luis Zahera y Diego Anido, pues tengan más puntos negros que blancos, evidentemente, pero puedes simplemente decir, vale, actúas así por este motivo, ¿no? Y una cosa también, otro detalle más, que el Zahera menciona en la película que su padre era un cabrón, y parece que eso se da a entender de que a lo mejor el padre les maltrataba y por eso él y su hermano han salido así, que normalmente suele ocurrir siempre, a menudo por lo menos, de que si un padre es muy maltratador, el hijo en su adultez puede salir exactamente igual. Pero claro, no sé si podríamos hablar a partir de ahora de spoilers, quizá. Sí, vamos a meternos Nos más estamos harina, mordiendo mucho la porque lengua. sí, no tiene mucho sentido. Una cosa muy interesante, los dos personajes femeninos, y aquí sí vamos ya a entrar en spoiler, pondremos el minuto en el que... Alerta spoiler, ya llevamos 19 minutos y pico de grabación, alerta spoiler. ponemos un cráneo con dos tibias, ¿eh? Sí. Aquí ya entramos ya en terreno ya de spoilers. Los dos personajes femeninos principales,
Tanto la madre, Marina Fuas, como la hija, Marie Coulon, actriz muy joven, me encantó, guapísima además. Personajes femeninos bien escritos. Es como uno así en el desierto. Más en los tiempos que corren. Ocurre, ya hemos dicho que no estamos en spoilers, cuando muere, matan al personaje de Denis Menochet, que la hija se traslada vive fuera con el hijo y con la pareja, se traslada al pueblo y tiene una gran discusión con la madre. Digamos que la madre podríamos decir que lleva la posesión por dentro, aunque desde afuera parezca indolente, está conviviendo con los asesinos del marido, ha pasado un año, que decíamos antes, ¿no? Que lo plasmamos bien por lo de la nieve. Dice, esta mujer va a buscar el cuerpo por el monte donde sospecha que desapareció. Y la hija, en cambio, es más combativa. Pero oye, te quedas aquí, te van a matar a ti, no estoy tranquila, y hay un conflicto que desde el punto de vista humano es comprensible, ¿no? Ese otro de los planos secuencia que comentábamos antes, de que se empiezan a increpar madre e hija un montón durante 7 minutos, con unos diálogos muy bien escritos donde se intentan hacer un daño impresionante la una a la otra. La madre le llega a decir que la hija siempre se ha aprovechado de la benevolencia de ellos mismos, de que la hija ha estado con un tío, ha estado con otro, ha tenido después un niño, y después la hija le increpa que siempre su padre ha manejado a su madre durante toda su vida, incluso después de haber muerto su padre. Es muy realista ese diálogo. Y muy realista porque luego se da a entender que la hija no piensa eso. Sí, exacto. Pero es realista porque a todos nos ha pasado mejor, ¿no? Que en un momento de acaloramiento, de una discusión con alguien, hemos dicho cosas de las que después nos hemos arrepentido, ¿no? Sí. Y después cuando se está la hija duchando le dice, en realidad envidio la relación que tenías con papá y el amor tan verdadero que teníais, ¿no? Dando a entender como que su vida no vive un amor tan verdadero como el que tiene la madre, ¿no? En realidad la voz de experiencia de la madre es la que acaba teniendo razón, porque es la propia hija la que se rinde, por así decirlo, a la evidencia de que lo dijo simplemente porque estaba dolida, de que su padre manejaba a su madre todo el rato, pero gana la discusión la madre en realidad, sin ni siquiera decir nada. Se da cuenta la hija ella sola. Totalmente. ¿Puede ser ese tu plano favorito de la película? Wow, hay diversos planos. Cuando Luisa era y su hermano. Para mí sirve porque es un plano entero, es un plano secuencia. Sí, cuando Luisa era y su hermano matan a Denis Menochet, también es un plano que me encanta porque era también un plano secuencia, creo recordar, cuando es asesinado. La cámara permanece mientras anda nervioso Menochet y detrás está Diego Anido con la escopeta y le cogen, como hemos mencionado antes, ahora en la zona de spoilers podemos decirlo, le cogen exactamente igual que el caballo con el que abre la película, claro, de dos o tres personas sometiendo a un caballo. Y el zoom hacia la nariz, ¿no? El zoom hacia la boca de Denis Menochet quedándose sin respiración. Sí, exhalando ya el último aliento. Exacto, igual que el caballo, el hocico del caballo al principio de la película. Incluso se me hizo desagradable de ver porque estás viendo cómo sufre hasta el último aliento. Y además, en un plano ya súper cerca de la boca de Denis Menochet, muriendo y quedándose sin aire. Y es impactante. Estoy entre ese, y claro, el duelo interpretativo entre Zahera y Menochet y la madre y la hija discutiendo. Es que son en la taberna, ¿no? Unos planos. También hay algunos planos sueltos bastante inspirados cuando Menochet está dirigiéndose bajo la sombra de las gigantescas aspas del parque eólico. Porque ahora que lo podemos decir en spoilers, la aldea quería el dinero de una empresa porque la empresa le ofrecía un montón de pasta a los habitantes de la aldea para poner parques eólicos.
Pero el personaje de Denis Ménochet, que era Antoine, se llama Antoine, por cierto, que a veces se me olvida el nombre de los Denis Ménochet, personajes. ¿no? Denis Ménochet. Pero suerte que no le estamos diciendo Messi Lapalid, ¿eh? Porque Exacto. no tenía esa idea en la mente, Messi Lapalid todo el rato. Solo faltaba ya Christoph Waltz saliendo ahí de debajo de un árbol. Es que se lo comió, por eso no salió. Sí, bueno. Y Denis Ménochet no quiere vender su domicilio a la empresa que quiere poner el parque eólico. Claro, Denis Ménochet es el único que se opone de la aldea en venderlo. Bueno, él y otro más, su amigo anciano que cena a veces con él, una escena muy... La última antes de morir Denis Ménochet, cambiándose los jerseys. Pues sí, la verdad que sí, una última cena con intercambio de jerseys. La última escena, digamos, alegre, en la que sale Denis Ménochet, o sea, justo antes de la escena en la que lo matan, tiene una cena él con su mujer y con este hombre y su esposa, sí, el matrimonio, y tienen una cena en la que están ahí divirtiéndose, pasándoselo bien, intercambiándose regalos, ¿no? Parece hasta improvisada a veces. Sí, y claro, es como una referencia a la última cena, ¿no? Sí. Ya después de eso... Lo veo perfectamente factible, o sea que encima él teniendo Denis Ménochet una hija y un nieto encima que deja pues solos, abandonados cuando muere, pero no sin antes haber puesto una cámara enfrente del árbol donde le matan. Y es una cosa de intrigas entre la aldea, que la mayoría quiere ese dinero de ese parque eólico que van a instalar, y Denis Ménochet prefiere reformar casas de la aldea que son muy antiguas gratis para que la gente pueda venir. Como Zaera le increpa, van a venir un montón de guiris a esas casas, pero Denis Ménochet no está de acuerdo, que él reforma casas para la gente gallega que vive ahí, y se forma ese conflicto de intereses. Claro, cuando está la conversación de Zaera y de Denis Ménochet en el plano secuencia, lo que yo decía antes de que me sentía más identificado con Zaera y su hermano, cuando simplemente le dice que quiere el dinero del parque eólico para abrir una empresa de taxis y se va intercambiando el coche con su hermano. Eso me pareció, fíjate lo que te digo, me pareció hasta adorable. Y mira que Zaera tiene una cara todo el rato en la película muy ceñuda, con el pelo largo, despeinado, mucha barba, esa mirada animal que tiene Zaera. Y mucha mierda que hay en la película, porque es una película... Sí, limpia. Con una pátina de mierda. Sí. El mismo Zaera lo dice en esa conversación de que la gente se aparta de él porque huelen a mierda. ¿Te crees tú mejor que yo por ser profesor y yo no haber tenido nunca estudios? Es también como un conflicto de clases casi que lo convierte Zaera. Y las películas con mierda le da un toque de naturalidad, que nunca está de más, ¿no? Hay muchas producciones que todo impecable, pero sí, aunque suene mal, me encantan las películas con muchísima mierda. Nos gusta la mierda, aunque parezca esto que se puede sacar de contexto, sí. Nos gusta la mierda, ¿no? Sobre todo en las películas. Bueno, que lo tengo pendiente, tú ya lo has visto, el cine kinky, que estoy deseando descubrirlo. Pues ahí vas a tener mucha mierda. Porque sobre todo le da una capa de verosimilitud a la historia. Algo tan limpio, tan aséptico, no me lo termino por creer. A no ser que sea ciencia ficción o algo así, un futuro distópico, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual se puede hacer una película de ciencia ficción en la que haya mierda, ¿no? Que haya un planeta en la que la gente no sea muy higiénico. Bueno, ya ha habido Alien, la Nostromo, está un poquito llena de mierda. O Blade Runner, que también hay mucha polución, hay mucha lluvia todo el rato. Son cosas que le añaden puntos a la película. Y la película, la escena cuando Denis Ménochet se mete en el pozo porque le han contaminado la cosecha, estos dos cabrones. Sí. O sea, y se mete los tomates negros. Con los tomates con plomo, creo, con una bacteria y tal que lo... Claro que sabrían mal los tomates, sabrían asquerosos. Está muy bien trabajado todo el tema también de la fotografía, de los planos detalles, como decías antes, ¿no? Para ver toda esa pobredumbre que hay en la aldea, ¿no?
y eso. Genial. Sí, además encima aprovechan mucho la localización. Se puede ver ese ambiente rural, esas cuestas, tantísimas cuestas arriba y cuestas abajo. Y además, encima, que una cosa que se nos olvida mencionar, la película se llama Asbestas. Y nada más empezar, aparece un pequeño texto donde no me acuerdo exactamente lo mismo del nombre, que era un nombre gallego, que son las personas encargadas de coger a las bestias, raparlas y marcarlas. Y es cuando empieza con el plano de 2 o 3 personas que tienen que estar como armario empotrados de fuertes para someter a un caballo desbocado, y reducirlo, que es una cosa... ¿Es para pelarlo o para...? Sí, lo pone en el texto introductorio. Se queda para matarlo. No me acuerdo, tenía un término en gallego, la persona encargada de eso, que aparece en ese pequeño texto, pero ahora no me acuerdo. Y sí, lo rapan y los marcan, pero asbestas, las bestias, son un poco el hombre. ¿Quién es la bestia de la película? Los hombres, porque son las mujeres después las que tienen como que mantener la compostura, o que el sufrimiento lo llevan muy dentro. La esposa de Denis Ménochet, Marina Foy, que en realidad Marina Foy es el primer nombre que aparece al acabar la película, porque en realidad Denis Ménochet puede ser un protagonista hasta la mitad, pero después es ella. Claro. Entonces, a veces... muere en la mitad casi, ¿no? Exacto. No sé si a la mitad o al final del segundo acto y quedan 20 minutos finales de película. Pero a veces he llegado a pensar que la película directamente tenga 2 actos. Un poco como en teatro. Uno por Denis Ménochet y otro por Marina Foy. Y después, Zahera, es verdad, que hay que admitirlo, no aparece tanto en la película como debiera. No aparece mucho. Es siempre el punto de vista desde este matrimonio francés. Va a ganar mucho Goya. En el Festival de Japón lo ha petado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuántos premios ha ganado? Pues no lo sé, he leído que lo ha petado. Y en San Sebastián y en Sitges, que se presentó, ha gustado muchísimo. Y ha estado en la preselección para los Oscars, pero al final no ha podido ir. ¿No ha estado en la...? ¿Ha estado en la preselección para los Oscars? No la han elegido. No la han elegido. ¿Cuál eligieron? ¿Alcarrás o 5 lobitos? No lo sé. Alcarrás y 5 lobitos las tengo pendientes, porque es que este año, de verdad... Pero en Japón, en esta película, ¿no? Producción, ¿no? Hispano-francesa, ¿no? En gran parte de la película en gallego. Se nos olvida mencionar, muchas partes de la película están subtituladas al gallego o al francés. Sí. Pero tampoco se nota, ¿no? Porque además nosotros lo vimos en el cine, en la fila 2, estamos así un poquito mirando para arriba, algo ahí con cuello de jirafa, pero bueno, yo tampoco lo noté. Claro, insisto, lleno el cine, lleno. Y había muchas partes que eran en castellano, o sea que no hay problema en eso. Muy bien todo eso. Claro, lo que te decía, que en Japón una película de estas características que triunfe tanto en el festival es llamativo, por otra parte. Está en la antípoda de los japoneses, o sea, imagínate. Es una cosa que el propio Sorogoyen es cojonudo haciéndolo, porque es que consigue atraparte la historia, atraparte, y es verdad, lo admito, que la película no era lo que yo me imaginaba. Yo pensaba, no quise ver ningún tráiler, pensaba sinceramente que la película iba a ir sobre mafia gallega, lo típico, quizá era que fuera un capo de la mafia gallega o algo así, pero me agrada que haya sido algo tan diferente, tan distinto. Como decía antes, las propias bestias son los hombres aquí, y Marina Foy, la interpretación, que lo mencionábamos ayer cuando salimos de ver la proyección, Marina Foy es que lo hace, su interpretación es buenísima, porque se nota que lo lleva todo el dolor por dentro. Muy contenida. Es muy contenido, parece a veces como una autómata, un robot. Claro.
como sobrellevando todo ese dolor, que yo muchas veces llegué a pensar que el personaje iba a coger una escopeta, iba a ir a Zahera y el hermano y se lo iba a cargar, porque encima son sus vecinos, viven casa con casa. Pero es muy revelador lo de Marina Foix hablando con la madre de Zahera y su hermano, que vive con ellos en la casa de al lado, diciéndoles que sus hijos van a ir a la cárcel, porque al final de la película se encuentra el cuerpo de Denis Ménochet. Marina Foix está durante Pero un año y se lo pico. dice antes de que el policía le diga que ha encontrado el cuerpo. Cuando encuentra Sí. la cámara, que eso es otra, te queda en plan, la cámara, deja la cámara grabando en el momento en que lo matan. Pero la tarjeta estaba dañada. Tienen que encontrar, y tarda bastante tiempo en que encuentran la cámara, pero eso tienen que encontrarla, ¿no? Es un arma de Chekhov, tienen que encontrarla, y cuando la encuentran la tarjeta de memoria no va, y... Eso también fue imprevisto, porque pensaba que iba a funcionar la tarjeta de memoria y entonces acabaría la película. Y ya nosotros nos imaginaríamos el final de ellos yendo a la cárcel por haber asesinado a Denis Ménochet, pero no. Es como una trampa de... Ah, ¿te creías que iban a ver lo de la tarjeta? Pues la tarjeta está dañada. Entonces eso le añade realismo, porque es como disgusto tras disgusto, que muchas veces la propia vida lo que te puede llevar a eso. Sí, sí, sí. Y entonces al final encuentran el cuerpo, y cuando ya Marina Foix le dice a la madre, sus hijos van a ir a la cárcel, si usted se siente sola y necesita ayuda, vivo al lado. Es como una sororidad entre mujeres de haber tenido que, por así decirlo, aguantar a sus hijos o maridos que son bestias. Tú mismo lo has dicho antes. Denis Ménochet es un cacho de pan en la película, no llega a atreverse, ni siquiera cuando le están asesinando, ahogándole, ni siquiera propina un puñetazo a Zahera y a Diego Anido, pero su físico es como el de una bestia. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor esto depende de la dirección de actores de Sorogoyen, que le haya dicho a Ménochet que engordara para el papel, para que él pareciese una bestia, aunque después fuera todo amor. Es que la bestia física es Ménochet. Claro. Y las bestias morales son Zahera y Diego Anido. Porque Zahera y Son Diego Anido... terroríficos. Exacto, Zahera y Diego Anido no tienen un físico espectacular en ningún momento de la película. Cara, ¿no? Y la cara, que tienen esa expresión muy como entre triste, deprimida y furiosa. Y con la mirada perdida, ¿no? El Sí, personaje exacto. de Diego Anido Da miedo Diego Anido. por la mirada perdida que tiene, que dice, este tío no me lo quiero encontrar de vuelta a casa vienes por la noche, no, ni ningún día es por la noche. Y sin decir ni una palabra, además con la expresión ya te acojona, ¿no? Sí, acojona muchísimo. Y Zahera, cuando le entran estos arranques que me recordaban a veces a Celda 211, cuando le sale esa voz de ¡Mala madre! ¡Mala madre! Y esa mirada que desprende fuego cuando Zahera se cabrea. Joder, desde Sin tetas no hay paraíso hasta ahora, menuda carrera la de Zahera. Y espero que también sea nominado a Goya, por lo menos a Goya, al mejor actor secundario, porque, como hemos dicho antes, no aparece tanto en la película como pareciera. No aparece. Si te también para eso fue cuando fue ya más conocido a un nivel más mainstream, Sí. pero es muy conocido en Galicia, anteriormente por un personaje que hizo llamado Petróleo, en una serie local de la tele gallega, no sé cómo se, no me acuerdo, tiene un nombre en gallego la serie, no sé, ¿no? Como si un personaje andaluz que ha hecho una serie en Canal Sur y más conocido en Andalucía que en el resto de España, o sea, era muy conocido allí, y después de eso su carrera se ha lanzado meteóricamente porque es un tío con un carisma desbordante. En la serie Vivir sin permiso y Entrevilla con José Coronado, que repite tándem con José Coronado. Menudo tándem, también te digo. Sí, sí, sí. De Aitor Gabilondo, que también hizo Patria, se come la serie. Y tiene al lado Coronado, que no, o sea, que son palabras mayores. Entonces, un tío que siempre ha sido de secundario y siempre con este carácter siempre de, como decía antes, ¿no? De tío muy chungo, pero gracioso, a lo Joe Pesci.
ya es un habitual en ese registro, ¿no? Y es siempre un placer verlo. Al menos a mí me encanta. A mi madre también le encanta, a Luisa Era. No me extraña, es que es muy expresivo y además lo curioso es que en entrevistas me parece que él es el único hijo como de 6 o 5 hermanas y se ha criado siempre entre mujeres y en entrevistas es muy tranquilo, es súper mega tranquilo. No mata a nadie en las entrevistas, ¿no? No, pero es lo No opuesto es a los personajes que él mismo hace, es impresionante, pero esa entrega y esa energía que trae, a ver, yo a Zaera, sinceramente, yo no le veo haciendo en una película de héroe protagonista. No, yo de Duende Verde. Sí, una cara así que recuerda a la de Willem Dafoe, ¿no? O de Joker, ¿no? Pues sí, la verdad. Porque Batman español sería Miguel Ángel Silvestre. Eso está claro. Una cara, es el Ben Affleck español. Yo donde le vi ¿Y de Joker? creo que donde vi a Zaera, bueno, más tranquilo no, pero en Spanish Movie que hacía de marido borracho de esta chica que sale, África de los Serranos, que se me ha olvidado el nombre ahora. Alexandra Jiménez, que hace de marido borracho de ella, que es la protagonista en Spanish Movie, que es una película que me encanta, porque me recuerda mucho a las películas de Leslie Nielsen, última aparición de Leslie Nielsen con Chiquito de la Calzada en el tráiler, hay que remarcar. ¿Sabes? Chiquito de la Calzada y Leslie Nielsen, ¿no? Sí. ¿Qué puede salir mal, no? Bueno, y aparecían, creo que tomas falsas de ese tráiler en los créditos de la película. Entonces, se le ve, es que una escena que me descojonó porque Zaera entra borracho a casa y se nota que lo han rodado con el decorado caído hacia un lado. Entonces, está como intentando ponerse de pie Zaera y está todo el rato haciendo como el truco este de Michael Jackson todo el rato. Es descacharrante la escena. Sí, es descacharrante la escena. Y es de los pocos papeles que le he visto a Zaera cómico. Después, claro, se ha especializado en ser el Joe Pesci español. Claro. Así que Concursante salía también, tenía un papel. Pero era pequeño, ¿no? Sí. Bueno, y mientras dure la guerra, que hacía de cura, Claro, de claro, cura. De cura protestante. De cura protestante. Protestante a tirar un poco, pero existió de verdad ese personaje. Mientras dure la guerra, quizás sea otra película que a lo mejor veamos en este podcast porque Me encanta esa película. nos encanta mientras dure la guerra. Y Amenábar es también, que se me olvidaba mencionar, que Edu Casanova, en un programa que tienen que sacar de la Script, un podcast que también nos encanta, María Guerra, ídola absoluta, presentó a la charla de Bayona aquí en el Festival de Sevilla el domingo pasado. Dice Edu Casanova, y tiene razón, que el cine español fuera de España es muy, muy bien valorado, porque a veces no sabemos lo que tenemos. Este año está habiendo de cine español unas cosas tan buenas. La piel del tambor. La piel del tambor, que la tenemos pendiente. Alcarrá y Cinco Lobitos, que la estoy deseando también verla, porque quiero ver cuánto puede demostrar el cine español. El año pasado El Buen Patrón con Bardem. La Ley de la Frontera. Las Leyes de la Frontera, una maravilla. Está habiendo muchísimo cine español de muy buena calidad. ¿El Sustituto? ¿Esa a ti te gustó? El Sustituto a mí, esa me convenció mucho menos, pero... Ganan un segundo visionado, ¿eh? Muy buen cine. Digo, ¿eh? Muy, muy buen cine. Está en Amazon Prime y en un segundo visionado gana. Pero sí. Yo creo que ese cliché de... Antiguamente cuando una película española que decía, no, eso es una españolada, ¿no? Sí. De una manera peyorativa. Pero eso, en parte también a la gran labor de los directores y las películas que ha habido tan buenas en los últimos 10 años, eso ha cambiado, ¿no? Y yo creo que ya, incluso dentro de España, el cine español se ve de otra manera, ¿no? Es que antes tú dices cine español y uno pensaba, pues esto es Vigas Luna, Sí. O Almodóvar en el sentido de que Almodóvar es un director de polo, o lo odias o lo amas, ¿no? Entonces, pues, si ya lo odias ya es, Almodóvar ya, todo lo que hagas, ¿no? Hay también, bueno, siempre ha habido muchos directores, pero como que ahora hay, como Bayona, por ejemplo, ¿no? Con Rodrigo Cortés, con Sorgoyen también, con mucha proyección internacional que antes... Paco Cabezas. Claro.
Antes internacionalmente pues tenías a Buñuel, a Berlanga, que eran así. Pero claro, era un cine como muy de nicho, ¿no? Ahora pues se ha generalizado y creo que es una buena noticia para los que nos gusta el cine, ¿no? Al final da igual de donde sea, Sí. no existe alta ni baja cultura, hay películas buenas y malas. Antes es verdad, es cierto que internacionalmente había mucho menos directores españoles conocidos. Es verdad, Berlanga y Buñuel eran los más populares, y eso que Buñuel, claro, estuvo en su etapa en México y se empezó a hacer aún más famoso allí. Pero Berlanga es sobre todo, le veo más proyectado en España que internacionalmente, o que por lo menos internacionalmente se conoce un poquito menos a Berlanga. Pero había esos dos apenas, y sobre todo el boom este de directores ya reconocidos internacionalmente, que yo creo que empezó con muchos más directores. Creo que empezó con Ale de la Iglesia, que hizo su etapa hollywoodiense. No fue muy larga con Perdita Durango, que ayer mismo vino y fue la charla final del Festival de Sevilla de Ale de la Iglesia. Fue muy instructivo, respuestas muy completas a todas las preguntas que le hacían los periodistas. Y es verdad que Ale de la Iglesia y Urbizu, los dos allí de Bilbao, imagínate, o sea, da el salto después a Hollywood. Y Ale de la Iglesia mencionó que tenía un proyecto de Fu Manchu con Robert De Niro, que al final no pudo ser porque tenían solo 10 millones y la película costaba como 25. Y Robert De Niro compraba 50, ¿no? Sí, pues prácticamente se llevaría la mayor parte del presupuesto, seguro. Y una película del Santo. ¿Tú sabes quién es el Santo? El Santo. Aparte de la serie que protagonizaba Roger Moore en los años 60, el Santo es un superhéroe real, mexicano, que ya está mayor, pero siempre lleva una máscara de luchador libre, y que incluso el área de la Iglesia, no sé si medio en broma, medio en serio, nos dijo que se ponía otra máscara diferente para comer. Madre mía. Con la parte de la boca libre para poder comer. Pues Ale de la Iglesia nos dijo que era otro de los proyectos que quería hacer para Hollywood, pero exigía el Santo que él apareciera en la peli, siendo él el protagonista y su hijo. Y Ale de la Iglesia nos dijo que fue muy gracioso, que los productores dijeron: pero ¿en serio esto es cierto? ¿De que quiere el Santo y su hijo aparecer en la película? Pero si nosotros hemos pensado en Ryan Gosling. Y Ale de la Iglesia diciendo... Para el hijo, ¿no? Sí, o para el padre, quién sabe, ya sabemos cómo es Hollywood a veces. Y entonces Ale de la Iglesia dijo: no puede haber otra cosa. Y a la semana los productores le volvieron a llamar a Ale de la Iglesia diciendo: pero esto es cachondeo, ¿no? Esto en realidad es una táctica de negociación tuya, ¿no, Alex? Para cambiar el dinero y el presupuesto. Y Alex con lágrimas en los ojos, diciendo: pero es que no era verdad. Aquí una invitada, la tercera colaboradora del Martillo de Vulcano, la que nos da suerte, la pantera negra esta, que a ver... si no nos jode el chiringuito. Que a ver si me ha pisado un botón del portátil. Que eso, que... Y Ale de la Iglesia con lágrimas en los ojos diciendo que no era coña, que no era porque estuviera intentando negociar presupuestos, le estaban ofreciendo 10 millones más a los productores, pensándose que esto era una táctica de negociación. Y dijo de la Iglesia: no, que no es una táctica de negociación, que el Santo y su hijo quieren aparecer en la película y por eso nos llevamos a puerto. ¿Y eso para qué película es? Para el Santo. Era una película autobiográfica de este hombre junto a su hijo, imagínate. Y ¿Pero el hijo era chico? No lo sé, a lo mejor en ese momento sería joven, ya no creo, porque han pasado muchos años. Y por supuesto, primicia, el Martillo de Vulcano, que Ale de la Iglesia contó que tiene como 52 proyectos pendientes. A ver cuánto fructifican o no. Uno para Disney, otro para Antena 3, producir una película protagonizada por Eva H. No para de trabajar. Así que imagínate. Ahí tenemos Ale de la Iglesia, prácticamente el que inició una explosión de directores
que se empezaron a propagar internacionalmente en Hollywood. Claro, pues sí, directores españoles siempre ha habido, pero digamos que era para los que nos gustaba mucho, estaba Eloy de la Iglesia, Soto de la Loma, ¿no? Que son como los Saura, Carlos Saura de verdad también, Carlos claro, Saura exponente de cine kinky, ¿no? Y de otras películas. Pero claro, como que los que nos llegaban a los oídos eran Almodóvar, ya Amenábar ya después, ¿no? Y bueno, el hecho de que haya tantos nuevos directores y tantos proyectos, Alex de la Iglesia ya que empezó en los 90, ¿no? Con Acción Mutante, pues ha hecho que ya el cine español se ha tomado en serio, porque se han hecho cosas muy bien. Alberto Rodríguez, bueno, ahora que lo mencionas, verdad, Almodóvar fue el anterior a Alex de la Iglesia, pero Almodóvar tardó un tiempo en volverse, en proyectarse internacionalmente. Y Carlos Saura es verdad, que también proyectó el último documental de Carlos Saura en el Festival de Sevilla, Las paredes hablan, las pinturas de Atapuerca hasta los grafitis actuales, a ritmo de bachata. La misma canción una y otra vez durante hora y 10, y es verdad que soñé con esa canción. Y bueno, no contó Alex de la Iglesia, nos estamos ya haciendo un poquito del tema de la película, ¿no? De Asbestas, de la que... Aquí en el Martillo de Vulcano cabe de todo, ¿eh? También es verdad que podemos ser caóticos y ir de un tema a otro sin problemas. Ya Asbestas nos ha gustado mucho, creo que a la gente le ha quedado claro, que Sí, es sí. una gran película que recomendamos. Si la gente como tú le gusta destripársela, porque van el programa entero para ir ya sabiendo todo lo que pasa, pero es una película que merece mucho la pena. Te contaba, volviendo al hilo de Alex de la Iglesia, no dijo nada de su cena fallida con Tarantino. No dijo nada, ojalá lo hubiera dicho. Él mencionó sobre todo sus influencias, pero a él no le gusta el cine, el típico director elitista de a mí me gusta Hitchcock, un director serbio que dos personas conocen, y John Ford, lo típico. Alex de la Iglesia directamente... Esa es su referencia, lo dijo en una entrevista. Sí, pero por ejemplo él puso más ejemplos de directores más antiguos. Anthony Mann, por ejemplo, lo prefiere a Scorsese, lo dijo en una parte de la charla. Y él dice que no hay ningún tipo de problema si tus influencias son Paco Martínez Soria, Lina Morgan, los programas de Mediaset, que porque de todo se puede sacar chicha. No, es como si... Parece que cuando te haces directo de cine estás obligado siempre a decir los típicos directores que todo el mundo dice. Bueno, y de que has dicho Martínez Soria, bueno, y del cine de destape, ¿no? Que ese es su género denostado por la crítica erudita, de Osores, Pajares y Esteso. Hay buenas películas. El Currante, por ejemplo, de Osores, que sale Pajares, buena película. Pero claro, estamos en la época del posturo este que tú comentas, ¿no? Parece que si no te gusta Kurosawa y otro director serbio... El gafapatismo ha existido siempre. Nos molesta el gafapatismo, ¿no? Hombre, un poquito, sobre todo en el Festival de Sevilla, que muchas de los que preguntaban a los directores... que se viene rajada, ¿eh? Sí. Parece que en este tipo, los festivales... Que te cancelan bien, ten cuidado, ¿eh? Cuando hacen una pregunta, parece que al coger el micrófono, el que pregunta al director, es su minuto de fama, o hasta 3 minutos. A veces algunas preguntas que son unas parrafadas brutales, con muchas palabras cultas, como queriendo decir, yo soy el más listo de esta serie. Sesquipedalismo. Es la tendencia a usar palabras cultas, como acabo de hacer yo ahora, para parecer más culto de lo que eres, pero es verdad, existe, ¿eh? Sesquipedalismo se llama. Sobre todo muchos periodistas de estos culturales que hacen como una pregunta de 5 minutos. O alargar palabras. O a lo mejor directamente dice todo lo que le apareció en la película, pero no formula la pregunta. Cuando estuvimos nosotros viendo Modelo 77, la última de Alberto Rodríguez, que después Alberto Rodríguez hizo un coloquio, muchas de las personas que preguntaron no hicieron ni preguntas. Es pregunta-conferencia.
o conferencia directamente. solamente. Y es como, ahora yo soy el protagonista. Y Alberto Rodríguez a veces miraba un poco con cara de, Sí. ¿pero me va a hacer usted una pregunta o no? Muy educado, ¿eh? El hombre, muy Sí, prudente, sí, y Alberto Rodríguez, paciente. con mucha paciencia. Otros no hubiesen tenido esa cordialidad, ¿no? Modelo 77 a lo mejor es un posible de hacer otro podcast. Sí, estamos abriendo aquí muchos melones, Estamos mucho que a ver frente cómo abierto, después lo sí, cogemos, ¿eh? exactamente. Sí, sí, sí. Que digo que no nos pueden cancelar porque para que te cancelen primero nos tienes que conocer a alguien, como nosotros no nos conocen Exacto. ni en nuestra casa a la hora de comer, ni sin Exacto. problema. Nosotros tenemos la libertad absoluta que nos brinda el anonimato. ¿Qué te parece? Exactamente, exactamente. Ventajas del anonimato, sí. Has visto esta gran película. Podemos ir ya concluyendo. Sí. Muy recomendadísima. No nos ha pagado Rodrigo Sorogoyen. No. A menos que yo sepa. No ha hecho falta. No he mirado ya Hemos perdido dinero, de hecho. Cada vez está más alto el precio de los cines en Sevilla. Sí, sí. Pero siempre es bonito ir al cine porque es una liturgia, ¿no? Aunque esté más caro, ¿no? Y es malo que esté caro. Es una ceremonia que nunca, nunca pasa de moda. Hay un ritual, ¿no? Cuasi religioso en meterte en una sala oscura durante 2 horas con gente que no conoce a ver algo, ¿no? A ver, y también, eso es algo que con el streaming se ha perdido. También eso es aplicable a una zona oscura de una discoteca. Bueno, pero eso ya se sale del martillo de Vulcano y ya sería para el martillo de Vulcano 2, la venganza. A lo mejor martillos hay en esa sala. Para las tomas falsas, pero eso ya no sé, para todo el público. No, espontaneidad. Aquí no se corta nada, no se edita nada. No se edita. Asbesta, película más que recomendada, nos ha encantado. Se estrenó allí en España. Ir al cine a verla. Viernes 11 de noviembre. Los cines han estado muy jodidos con la pandemia. Sí. Y hay que ir al cine, no sé si está en plataforma, cuánto tardará, pero... Y apoyar al buen cine español, ¿eh? Claro. Porque ver la película en el cine siempre hay algo que luego en el ordenador o la pantalla en tu casa se pierde, ¿no? Pues esos planos tan majestuosos. Si os ha gustado Perros de Paja, esta os va a encantar. Y además un ritmo pausado. No esperéis ahora que tenga un ritmo súper rápido y todo el rato ocurre acción brutal. No. Esta es reposada y deja pozo. Sí. Nunca mejor dicho. Es muy disfrutable. No es un parque temático de como estamos mejor acostumbrados en Marvel, en Star Wars. Que hay mucho parque temático. Parque temático a veces, pero todavía más o menos, todavía se sigue manteniendo las de superhéroes. Que yo... Ahí te he tocado la fibra A mí sensible, ¿eh? sí. Yo apoyo todos los tipos de cine, hay que comer de todo. Como dicen los de Todopoderosos, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, desde luego. Desde luego. Bueno, entonces ya vamos concluyendo la segunda edición del Martillo de Vulcano, que hemos cambiado el decorado, por si alguien no se ha dado cuenta en la última hora. El setting y por fin hemos grabado entero en vídeo. Ahí está. Hubo problemas técnicos en el anterior, pero hoy creo que no, porque veo ahí el pilotito rojo y son buenas señas. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. Yo soy José Ángel Ríos, él es Miguel Ruiz. eso es verdad. Y dejaremos nuestras redes sociales aquí en la descripción y nada, hasta la vista. Nos vemos pronto. Hasta luego.